Ok. Dios los bendiga. Estamos aquí guiados por Dios para traer un mensaje y quitar toda confusión en cuanto a este tema. Queremos hablar de la fornicación. Voy a leer en Juan 4, a partir del versículo 5. El título de esta historia es Jesús y la mujer samaritana. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, y dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Una de las cosas que podemos extraer de esta historia es que Jesús entiende que esta mujer tuvo 5 matrimonios, 5 divorcios, pero con el hombre con el que estaba no era su marido. Por tanto, Jesús, a través del conocimiento del Espíritu Santo, sabía que había una relación, sin embargo, no reconoció la legalidad de esa relación. Así como Jesús reconoce, o en su ministerio aquí en la tierra, reconoció el templo como casa de oración a Dios, así también Jesús reconoce el matrimonio como una consagración del hombre y la mujer para Dios. ¿Qué vas a decir? Solamente estoy en acuerdo, porque al comienzo de la Biblia el Señor constituye el matrimonio, hombre y varón, hombre y hembra lo formó, y constituyó Dios el primer matrimonio. Y dice que cuando Él regrese en el arrebatamiento va a haber también las bodas del Cordero. Es decir, esto es sagrado. Amén, Es lo que quería decir. Amén. Estamos validando el matrimonio y de alguna manera trayendo como a reflexión el que 2 personas que se unen como si fuesen matrimonio sin estar casados no están reconocidos por Dios. Esto es un pecado de fornicación y esto no debe existir en ninguna pareja, pero sobre todo en las iglesias. Estamos conscientes del tiempo que estamos viviendo y queremos hacer un llamado a que cada quien pueda ponerse a cuentas con Dios para que ningún alma se quede, para que todos aquellos que, ya sea por desaparición física o por causa del arrebatamiento, puedan ir a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más teníamos por ahí? Bueno, sabemos que el matrimonio, ya sabemos qué es la definición del matrimonio. Es la unión de 2 personas en frente a los hombres. Y la fornicación está definida como un encuentro sexual ilícito entre 2 personas que no tienen el futuro o la mente de comprometerse ni ese día ni en un futuro. Esta palabra fornicación, la verdad es que no lo dicen mucho actualmente. La dicen una noche
a one night stand, que sería una noche de locura, o en este caso, el noviazgo normal entre una persona, hombre o mujer, cualquier sexo. Y esta es la fornicación que el Señor habla repetidas veces en la Biblia. Tenemos que en los versículos de 1 Corintios 6:18 dice así: la fornicación es una práctica que se condena como un pecado, pues la relación sexual no ocurre dentro del matrimonio y es con diferentes personas por falta de responsabilidad y fidelidad. Y por ende, las personas que tienen esa pasión dentro de ellos o pecan contra Dios en este caso, no solamente pecarían a Dios, sino también pecan con su propio cuerpo. En el momento que alguien tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, se abre en el mundo espiritual un portal, una legalidad dentro de esa persona, y Satanás tiene legalidad para tanto hacer transferencias de demonios entre un alma y otra, o también puede tener cualquier tipo de legalidad, inclusive crea lazos espirituales. Por ejemplo, si tú has tenido más de 2, 3, 4, 5 parejas, en el mundo espiritual, esa persona tiene un lazo almática con la otra persona que solamente puede ser rota a través del Espíritu Santo, con el poder del Señor. Hay muchas personas que dicen, ay, todavía sigo pensando en mi ex. Y la otra persona también es igual. ¿Por qué? Porque cuando hay relaciones sexuales, se crea esa conexión almática que no se va a separar cuando esas dos personas ya no estén físicamente juntas. Entonces, ¿qué pasa primero? A través de el sexo, uno, se crea el lazo espiritual con la otra persona. 2, tú abres un portal, es decir, Satanás tiene legalidad por tú haber pecado y haberte rebelado contra Dios. Y 3, que haces es ensuciar tu templo, entristecer al Espíritu Santo, y por ende, muchas de estas personas que viven en pecado no escuchan la voz de Dios. ¿Por qué? Porque están en pecado y el Señor no le gusta el pecado. Te ama, ama tu vida y te busca todos los días, pero el pecado es una barrera. Y es por eso que hoy estamos haciendo este live, porque si tú de verdad quieres buscar a Dios y tienes todavía este pecado de fornicación o adulterio, que es durante el matrimonio, entonces debes ponerte a cuenta con Dios. Mira, tengo muchos testimonios de personas que han tenido muchísimas parejas y esa persona termina sufriendo lo mismo que tenía su pareja. Por ejemplo, una persona que se acostó con alguien y termina sufriendo de depresión. Y la persona jamás sufrió depresión en su vida. ¿Por qué? Hay una transferencia de demonios. Es decir, todo lo que esa persona tiene se va a ser transferido, inclusive muchísimo más. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y eso el Señor nos mandó a guardarnos porque somos su templo, morada del Espíritu Santo. Y en la Biblia habla que debemos huir de la fornicación. En 1 Corintios 6:18 habla: huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es decir, tú piensas que te la estás pasando bien, todo lo demás, pero estás pecando contra ti misma o contra ti mismo y contra Dios. Y estas son obras de la carne que se deben llevar cautivas y es una decisión diaria porque no podemos huir del cuerpo. Es decir, debemos vivir en obediencia a través del Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo nos va a colocar el querer como el hacer para someter esa carne todos los días diariamente, mientras que el Señor viene en el arrebatamiento. Hay que estar limpios y prepararse para todas estas cosas que vienen. Segunda de Timoteo 2:22 habla que los jóvenes deben huir de esas pasiones y deben seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, y con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es decir, si tú estás apartado de Dios y has estado cometiendo estos delitos sexuales o inmoralidades sexuales en general, es recomendable que regreses a la iglesia, que le pidas perdón a Dios, que te arrepientas y lleves cautiva la carne en el nombre de Jesús y cortes todo hilo de pecado que tengas con tus parejas y decidas hoy por hoy
regresar a Dios. En cualquier momento el Señor puede regresar y te puede conseguir en actos de pecado. Sí, la relación sexual con una persona es como un contrato y nosotros podríamos romper ese contrato, o las personas que están en fornicación rompen ese contrato, primero pidiendo perdón a Dios por el pecado y segundo, renunciando a cualquier vínculo con una persona que ya no está en nuestra vida. Esto en lo espiritual rompe ese contrato y toda potestad del enemigo en contra nuestra, en contra de nosotros. Exactamente. Siguiendo con lo que decías, es extremadamente importante que tú como persona reconozcas que estás mal con Dios. Y a través de la confesión hablada debes renunciar específicamente a personas. Ejemplo, Señor, en el nombre de Jesús te pido que rompas todo pecado o toda conexión que yo tenga con mis parejas pasadas en el nombre de Jesús. Que esa línea o ese hilo de pecado sea cortado ahora y yo me desvinculo almáticamente de esa persona en el nombre de Jesús. 2. Si comenzaste a experimentar pecados específicos, ansiedad, tristeza, cosas, vicios, ganas de fumar, adicciones, pornografía, masturbación, todo lo que sea que aquella persona te transfirió, tienes que renunciar con tu boca. Ejemplo, yo renuncio a la masturbación en el nombre de Jesús. Yo renuncio a tal en el nombre de Jesús. Y haz una lista. El Señor te va a ayudar, el Espíritu Santo te va a guiar para que seas libre de todo eso. Y último, pero no menos importante, recuerda que has herido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se entristeció por las acciones que tú hiciste y no se movió más allá después de que tú pecaste. Es decir, que tienes que pedirle perdón al Espíritu Santo por haber infringido y por haber infringido la ley de Dios y por haber entristecido su presencia dentro de ti. Así es. El Espíritu Santo está vivo, vive dentro de nosotros y Él siente todo lo que nosotros sentimos. Muy bien lo vi en una visión. Él siente todo lo que tú sientes y Él está ahí. Si tú aceptaste a Dios como tu Salvador, debes reconocer que tienes que mantener una comunión con Él para que no entristezcas al Espíritu Santo. Y esto es lo que queremos todos los días, estar bien con el Señor, alineados al Padre, llevando cautivo a la carne en el nombre de Jesús y estar preparados para lo que es nuestra esperanza venidera, que es el arrebatamiento. Hola Angie, quiero responderte tu pregunta, pero quiero que me especifiques mejor. Y si el esposo no quiere regresar, ¿cuál será la solución? ¿Pero regresar a qué? ¿A dónde? Si me puedes especificar la pregunta, te lo agradezco. Regresar a la relación, tal vez. El precio de pecar. Hay veces que no tenemos conciencia de las cosas que hacemos. Pensamos, bueno, estoy así y ya llegará el momento de arreglarme, o ya yo me arreglaré con Dios, o Dios me perdona, o cualquier cosa, cualquier excusa que nos pongamos. Yo les quiero leer Apocalipsis 20:13. Dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando nosotros pecamos, estemos o no en la iglesia, seamos o no cristianos, cualquier que sea nacionalidad, denominación eclesiástica, cuando pecamos, compramos un pasaje de ida sin retorno al lago de fuego. Y esto, debemos tener conciencia de esto para cuidarnos, para consagrarnos, para orar. Y muchas veces Dios está en cuenta de aquellas fortalezas que nosotros solos no podemos vencer. Vicios como los de las drogas, que son tan fuertes, que aprisionan a las personas, la pornografía, la masturbación. Sin embargo, cuando nosotros incluimos, le damos esa carga
a Dios, al Espíritu Santo, Él es capaz de romper esas fortalezas. Pero nosotros debemos tomar la decisión. Nosotros debemos dar un paso hacia Dios para que Él pueda entrar en nuestro corazón, en nuestras vidas y hacer la obra. Nosotros tenemos lo natural y a Él le toca hacer la obra sobrenatural. Al matrimonio, nunca tuvimos hijos. Si el esposo no quiere regresar, ¿cuál será la solución? Oración y ayuno. Mira, yo te explico lo que dice la Biblia acerca del divorcio. Si no es por causa de fornicación, Jesús no autoriza el divorcio. Evidentemente, la muerte ya libera al cónyuge, pero Jesús dijo que si no es por causa de fornicación de uno de los cónyuges, Él no autoriza el divorcio. Entonces dice que si, en este caso, si el hombre da carta de divorcio a la mujer, el que se casa con ella fornica y el que se casa con ella también fornica. Si quieres, escríbeme al privado, conversamos la situación que tengas conocimiento de manera más específica, porque el tema del matrimonio no es un tema sencillo, es un tema profundo, es un tema que es delicado, y cada pareja, cada matrimonio tiene sus particularidades. Entonces estas son cosas que se deben tratar con la seriedad del caso. Y bueno, en este caso entiendo que eres tú. Escríbeme por privado, lo conversamos y pues buscamos darte el mejor consejo, siempre guiados por la palabra de Dios. Bien, ahora ustedes dirán, ok, yo estoy haciendo todo esto, estoy viendo su live, pero yo no estoy convencido de dejar esta vida, porque me la estoy pasando bomba, me estoy pasando súper bien haciendo todas estas cosas. Pero déjame comentarte algo. El arrepentimiento viene nada más del Espíritu Santo, y este arrepentimiento viene a través de tú escuchar la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar a leer palabra de Dios, y en el nombre de Jesús sobre ti caerá arrepentimiento y podrás ir al Señor Amén. Con un corazón humillado, y el Amén. Señor le gusta esta actitud de corazón. Veamos aquí que en Mateo 5:28 dice: pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Explícanos eso un poquito más. La fornicación es cualquier relación sexual fuera del matrimonio. Sin embargo, la fornicación, el adulterio, se genera ya desde el deseo de una persona con la cual no tenemos una relación, con la cual no estamos casados. Estamos deseando una persona que pues no haya esa pertenencia por el matrimonio. Ya Dios considera esto como un pecado. Sin embargo, nosotros podemos ser libres fácilmente de esto, que es con el arrepentimiento. Nosotros lo que tenemos es que tener la capacidad de identificar el pecado cuando llega a nuestra vida, no aceptarlo, no darle el tiempo para que germine como germinaría una semilla en tierra fértil en nuestro corazón, sino cortarlo rápidamente. En el momento que lo identificamos, cortarlo y seguir adelante, entendiendo que con el arrepentimiento Dios nos perdona. Exactamente. Comienza todo externamente, por eso es que en estos días me puse a reflexionar sobre Instagram y los 10 mandamientos, y cómo tan fácilmente en Instagram podemos invalidar y violar todos los mandamientos de Dios, principalmente con la codicia, con el adulterio. Hoy me gusta mucho ese tipo, me gusta mucho esa tipa, ay, me encanta su cuerpo, esto y aquello. Ahí rápidamente tú ves como de manera externa te presentan algo, pero depende de ti si tú vas a dejar eso que llegue a tu corazón y se genere o crezca, en este caso, el pecado. Y el pecado es manifestado en obras, pero todo comienza externamente. Y a través del Espíritu Santo, el Señor nos da la capacidad de filtrar esos pensamientos y de llevar cautivos otros a la obediencia a Cristo, es decir, no dejarlos pasar a nuestro corazón. Dice que en Lucas 16:18, todo el que repudia a su mujer, esto es lo que decías, se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Por eso es que muchas personas recomiendan quedarse solas. Claro, en este caso, entendiendo que Jesús autoriza el divorcio
solo en el caso de la fornicación, que uno de los dos tenga una relación sexual fuera del matrimonio. Si hay un divorcio legal y hay uno de los dos que está en Cristo y que de alguna manera quiere continuar con el matrimonio, pero el otro no quiere, pues simplemente entregarle la situación a Dios. Porque ¿qué pasa? Pueden suceder dos cosas: que la oración mueva de tal manera el corazón de Dios y el cielo que esa persona regrese. Y no va a regresar porque Dios lo manipuló, porque Dios lo convenció o por lo que sea, sino porque Dios entiende que hay un orden. O sea, Dios lo creó, ¿no? Pero Dios nos hace, mejor dicho, entender a nosotros que hay un orden y que si estamos en un matrimonio es para honrarlo. Ahora, si la persona tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio y nosotros tenemos evidencia de esto, nosotros, pues, como cónyuge de esa persona, somos liberados. Hola Tatiana, Dios te bendiga. Mira, tenemos un grupo, podríamos llamarlo un grupo de apoyo, un grupo para compartir palabra de Dios, que se llama Jesus Project en Telegram. Si quieres me escribes un privado y yo te mando el nombre para que lo puedas buscar y allí contactas con nosotros y podemos conversar, podemos hablar de temas específicos. Nos gusta ir a lo específico y tratar de manera individual a cada quien. Ok, dice la siguiente, Primera de Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La inmundicia es todo aquello que desagrada a Dios, es decir, las obras de la carne. Desde que Adán y Eva pecaron, en nuestra carne, o sea, la carne, le dicen la humanidad adámica o algo así, que significa que ya de por sí en nuestra carne acarreamos esa inmundicia, que a través del Espíritu Santo puede ser santificada, pero eso no quiere decir que seamos libres al 100% de este pecado, sino que más bien luchamos diariamente contra la carne. Esto no es al 100%, vamos a estar al 100% santificados cuando seamos transfigurados en gloria, cuando el Señor venga. Lee esto, por favor. No, el que te... 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Es de lo que estamos hablando. Es de suma importancia que nosotros entendamos que estos pecados nos pueden separar de Dios a tal punto de perder nuestra salvación. No estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de tomar las decisiones de la compra, no estamos hablando de qué color pinto mi casa, estamos hablando de dónde nosotros decidimos pasar la eternidad. Y que cada decisión que tomemos ahora en nuestra vida tendrá consecuencias en la eternidad. Entonces, sí, separarse del pecado es difícil, porque el pecado nos ofrece placer, el pecado nos ofrece tantas cosas sensoriales, a nivel psicológico, sensaciones que nos atrapan, pero que al final pueden tener la consecuencia que deriva del pecado es la perdición, la condenación eterna, el lago de fuego. Nosotros, como mensajeros de Jesucristo, no queremos, ni nosotros ni que la gente tenga esta condenación, sino que tengamos la salvación, que podamos al momento ya sea de desaparecer físicamente o de que seamos arrebatados por nuestro Señor Jesucristo, poder estar en su presencia. Y dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, no podemos tener el pensamiento, por ejemplo, si nadie me ve, no es pecado. O si nadie lo sabe, no es pecado. Porque el Señor sigue siendo omnisciente, omnipresente, todopoderoso y sabe la vida de todo el mundo. Es decir, que si pretendemos venir a Dios con nuestras propias reglas, al cielo no vamos a llegar. No vamos a llegar muy lejos con Él. Debemos menguar, es decir, ser obedientes a su palabra. ¿Para qué? Para poder llegar a ese momento que nos enfrentemos a Él y Él diga, buen trabajo, mi siervo. Yo te conozco, he tenido una relación contigo y tú has hecho mi voluntad.
¿Y qué es la voluntad de Dios sino purificarnos y santificarnos más? Esa es su voluntad, que nos purifiquemos como Él es puro, como Él es santo. Sed santo como Él es santo, dice la palabra. Y esto es honroso para Él. Esta palabra espero que haya llegado a sus corazones, y les quiero decir que si aún el temor de Dios no ha llegado a tu puerta, tú hoy, en el día de hoy, puedes pedir ese temor, porque el temor de Dios nos aguanta y nos dice, epa, si haces esto, estás pecando contra ti mismo, estás pecando contra Dios, te estás jugando tu salvación y tu eternidad. El temor de Dios es sano, no es el temor de, ay, tengo miedo, no, es un temor reverente, honroso al Dios del universo. Es una cosa que no cabe en el corazón. Tú dices, si miento, estoy pecando contra el Señor. Si miento, puedo herir los sentimientos y puedo herirme a mí mismo, puedo herir al Espíritu Santo. Hay muchas cosas y muchas, en este caso, el Espíritu Santo, el Señor, y esos que pueden ser entristecidos por nuestras acciones. Y no esperemos que eso pase, sino que el día de hoy tomamos esa decisión de hacer la voluntad de Dios, purificarnos cada día más, y hoy con nuestra boca confesar esos pecados. No tienes que tener a alguien específico en medio de ti o enfrente de ti, sino tener un corazón humillado, porque el Señor está en todos lados. Si tú el día de hoy te sientes así, te pido en el nombre de Jesús que cierres los ojos conmigo y le pidas perdón al Señor por todos esos pecados específicos. Nosotros no te estamos escuchando, pero el Señor está ahí contigo. Y está ahí para perdonarte. Y ve tu corazón humillado, y ve tu corazón humillado en el nombre poderoso de Jesús. Pide perdón ahora y acércate al Padre, al Dios de las luces, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene un plan para ti, un propósito para ti de santificación, de purificación, y su voluntad es perfecta para con tu vida. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, renuncia a cada pecado específicamente, y el Espíritu Santo va a caer sobre ti con poder y serás libre. Ahora, en el nombre de Jesús, todo pecado de inmoralidad sexual se ha cortado ahora de ti en el nombre de Jesús. Amén. Toda atadura almática con otra persona se ha cortado ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo dentro de ti que haya entrado a través de relaciones sexuales, a través del pecado, ahora se ha sacado fuera en el nombre de Jesús. No tiene más legalidad. Ahora, en el nombre de Jesús, no tiene más legalidad sobre ti, porque tú has venido hoy con un corazón humillado y el temor de Jehová está en tu corazón. Y el Espíritu Santo ahora comienza a limpiar tu casa. Comienza a limpiar tu casa, a ordenar y a llenarlo del amor de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias por compartir este ratico con nosotros. Hasta la próxima.